Piénsalo con Jaime Castillo. Es posible que alguna vez hayas pensado esto: si Dios es soberano, ¿es responsable por la maldad? No. La Biblia dice que cuando Dios terminó su creación, vio todo y lo declaró bueno. Muchas escrituras afirman que Dios no es el autor de la maldad. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Pues Dios no es Dios de confusión. Y si eso es verdad, en ninguna manera es el autor de la maldad. Ocasionalmente alguien cita a Isaías 45:7 y prueba que Dios hizo la maldad como parte de su creación, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Pero la Biblia de las Américas da más claridad a Isaías 45:6 y 7. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. En otras palabras, Dios crea la claridad como juicio sobre los malos, pero en ningún sentido es el autor de la maldad. La maldad se origina no de Dios, sino en la criatura caída. Yo estoy de acuerdo con John Calvin, quien escribió: el Señor ha declarado que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, ¿de dónde viene esta maldad al hombre que se aparta de Dios? A menos que pensemos que venga de la creación, Dios ya había puesto su sello de aprobación sobre lo que Él mismo había creado. Por su propia intención mala, entonces el hombre corrompió la naturaleza pura que había recibido del Señor, y por su caída trajo toda su posteridad con Él hacia la destrucción. En consecuencia, debemos contemplar la causa evidente de la condenación en la naturaleza corrupta de la humanidad, que es más cerca de nosotros, en vez de buscar una causa escondida y totalmente incomprensible en la predestinación de Dios. Es de ayuda, creo, entender que el pecado no es una cosa creada, no es una sustancia, un ser, un espíritu, ni una materia. Entonces es técnicamente inapropiado pensar en el pecado como algo creado. El pecado es simplemente una falta de perfección moral en la criatura caída. Las mismas criaturas caídas cargan la completa responsabilidad por su pecado, y toda maldad en el universo procede de los pecados de las criaturas caídas. Por ejemplo, Romanos 5:12 dice que la muerte entró al mundo por el pecado. La muerte, dolor, enfermedad, estrés, agotamiento, calamidad y todas las cosas malas que pasan vienen como resultado de la entrada del pecado en el universo. Todos estos efectos malos del pecado continúan a obrar en el mundo y estarán con nosotros tanto existe el pecado. 1 Corintios 10:13 nos promete que Dios no permitiría una prueba más grande de lo que podemos soportar. Y Santiago 1:13 nos dice que Dios no nos tentará con la maldad. Dios ciertamente es soberano sobre la maldad. Hay un sentido en el cual es inapropiado aún decir que la maldad es parte de su decreto eterno. Él lo planeó, no le tomó por sorpresa. No es una interrupción de su plan eterno. Se declaró el fin desde el principio y sigue cobrando todas las cosas para su buen gusto. Isaías 46:9-10. Pero el papel de Dios referente a la maldad es nunca como su autor. Simplemente permite que obren agentes de maldad y después anula la maldad para sus propios fines sabios y santos. Últimamente, Él tiene la habilidad de hacer todas las cosas, incluyendo los frutos de toda la maldad de todo el tiempo. Obren para el mejor bien. Romanos 8:28. Tomado de Reflexiones Bíblicas. Piénsalo con Jaime Castillo.